Hola, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a seguir en torno a la palabra en la primera carta que Pablo envía a Timoteo. Entonces, dejemos este tiempo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque eres bueno, porque te revelas a nosotros y lo haces a través de tu palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu dando convicción a nuestros corazones, Señor, para obrar conforme a ella y darte gloria y honra a ti, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro tiempo, dando lectura al capítulo 4, versos 6 al 11, vamos a leer hasta el 11, dice: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces, en el verso 6, Pablo le está diciendo a Timoteo que si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros deseamos en verdad presentarnos delante del Señor y que nos diga: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿cierto? Eso es lo que aquí Pablo está animando a Timoteo, a que cuando se presente delante del Señor pueda escuchar esas palabras: bien, buen siervo fiel. Porque ministro es eso, es ser siervos del Señor, ser alguien que está al servicio de su Señor. Ese es un ministro. Y para ser un buen ministro de Jesucristo, Pablo le está diciendo a Timoteo que es necesario que dé advertencias a la iglesia en cuanto a la apostasía que de hecho se va a levantar dentro de la iglesia, que esto no les sorprenda a la iglesia. No piensen que es algo que está fuera del control de Dios o de la soberanía de Dios, sino que Dios ya nos ha dicho de antemano que debemos cuidarnos, que debemos velar por la sana doctrina y que debemos advertir acerca de esto, para que cuando esto pase no nos sorprendamos, sino sigamos trabajando en unidad para la fortaleza del Evangelio, para la extensión del reino. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo que para ser ese buen ministro, ese buen siervo, debe advertir a la iglesia. También le dice que nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero es importante ver esto, ver que Pablo le está diciendo que tiene que nutrirse. Veíamos entonces, esta palabra nutrir es muy interesante porque me hace volver un poco atrás, donde Pablo le dice a Timoteo que esta hipocresía de estos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ellos prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse. Lo que Dios creó, no lo que crea el hombre, lo que Dios creó todo es bueno. Sabemos que la industria alimenticia también, el hombre ha metido mano en los alimentos y pues no son tan buenos, no nos hacen tanto bien, pero todo lo que Dios creó es bueno y ha de comerse con acción de gracias, con limpia conciencia. Eso lo vimos hace 8 días y hoy entonces vamos a ver un poco acerca de este nutrirse del que habla, porque cuando nos alimentamos, por eso volví allí, cuando nos alimentamos, esto tiene todo un proceso y la nutrición se refiere, tengo acá, a los nutrientes que componen los alimentos e implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de que ingieres alimento, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo. Entonces, lo que yo veo aquí es que Pablo le está diciendo a Timoteo que se alimente, o sea, que él tiene muy buen alimento,
¿Cuál es el alimento que él tiene? La palabra del Señor, la sana doctrina. Él la tiene, pero él debe nutrirse de ella. O sea, debe estar alimentándose de tal manera que esos nutrientes que tiene la palabra del Señor sean efectivos en su cuerpo, lleguen a donde tienen que llegar. Eso es la nutrición, estar bien alimentados. Y para estar bien alimentados sabemos que no es solamente comer, sino comer bien y tener un buen proceso de digestión. Por eso me encanta esta palabra, como lo dice acá, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has adquirido. Esas palabras de fe son ese conjunto de verdad que vemos en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si creemos esto, debemos conocer toda la palabra del Señor, porque toda ella es inspirada y es útil. Toda, no solamente una parte. No podemos quedarnos con solo un poquitico de la palabra. Debemos conocer toda la palabra para no ser niños fluctuantes, como también lo dice Pablo a esta misma iglesia en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 14, sino que en verdad estemos firmes con estas palabras de la fe y de la buena doctrina. Estas palabras que nos hacen en verdad crecer en nuestra confianza en el Señor, crecer en esa disposición de obediencia al Señor porque le estamos conociendo y al conocerle nuestra fe aumenta. Por eso son palabras de fe y de buena doctrina, porque es buena enseñanza, porque hace bien, porque nos nutre realmente cuando la tomamos de manera adecuada, con una fe genuina. Continúa diciendo Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desechar es quitar, rechazar, separar. Y vemos, por ejemplo, en la segunda carta que le envía Pablo en el capítulo 2, verso 23, que dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no hay nada bueno en este tipo de discusiones sobre cosas que realmente no tienen que ver con la palabra del Señor, no van a edificar la iglesia del Señor. De ahí que también la palabra nos dice que todo lo que sale de nuestra boca debe ser para edificación. Todo lo necio lo debemos desechar, lo debemos rechazar. Y por ejemplo, Tito 2, que ya lo estudiamos también, capítulo 2, verso 10 nos dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquí está la misma palabra, desechar, apartarlo. Aparta a ese hombre, ¿cierto? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este hombre estaba en la iglesia, causa divisiones, ha sido amonestado, pero él no actúa conforme a la amonestación, no hace caso al llamado de Dios a arrepentirse de su pecado, sino que persiste en ello. Pablo le dice, apártalo, deséchalo. Entonces, es esa misma palabra. Entonces, el buen ministro, el buen siervo de Dios, debe apartar las fábulas profanas y de viejas. Es decir, debe separar, quitar, rechazar todas esas enseñanzas, no entrar en discusiones como lo vimos anteriormente, que tengan estas connotaciones porque no son provechosas, ni permitir que entren a la iglesia y comiencen a generar división, como también lo vimos en lo que decía Pablo a Tito. Y cuando dice aquí y de viejas, suena un poquito fuerte, porque de hecho lo es. En la época de esta carta sabemos que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que hoy tenemos de educarnos a la par con los hombres. En esa época no había esa posibilidad. Las mujeres no tenían esas opciones de educación de la misma manera que el hombre. Por ende, en la época de Pablo, esta frase de viejas se usaba como
desdén, como para menospreciar cuando alguien decía algo que no era digno de creer, ya que esto se empleaba mucho este término en los círculos filosóficos de la época, y ningún hombre inteligente daría oído a esas cosas que no son dignas de crédito, que son fantasiosas, que no tienen una base sobre la cual sostenerse. Entonces ellos, de una manera despectiva, decían que son cosas de viejas. Nosotros también hemos alcanzado a escuchar este tipo de comentarios, ¿no? A chismes de viejas, cuentos de viejas, esas son cosas de viejas, como diciendo cosas que no hay que prestarles atención. Entonces tampoco es un término tan ajeno a nosotros porque lo hemos experimentado y lo hemos escuchado. A eso se refiere cuando dice y de viejas, a algo que realmente no es importante prestarle atención a este tipo de cosas que llegan a nuestros oídos. Recordemos que hace 8 días veíamos cómo es que entra la apostasía en la iglesia. Y Pablo se lo dice a Timoteo en el verso 1 de este capítulo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es que debemos cuidar mucho lo que oímos, ¿sí? No prestemos oído a estas fábulas, a estas cosas que no son importantes, que no nos edifican, que no nos ayudan a crecer en nuestra fe, que no nos nutren, sino que al contrario van a provocar en nosotros una desnutrición, porque por estar prestando oído a estas fábulas vamos a dejar de escuchar lo que verdaderamente funciona. Es como cuando tú prefieres comerte, no sé, una hamburguesa, a esperarte media hora más, llegan a casa y comerte la comida que tu mamá, la persona con la que estés, te haya preparado. Este es un buen ejemplo porque nos llenamos, nos satisfacemos momentáneamente y esto va a hacer que rechacemos el alimento que ha sido preparado para nutrirnos, y entonces por dar cabida a este alimento que momentáneamente me satisface, voy a dejar de alimentarme correctamente, por ende voy a dejar de estar bien nutrido. Aquí estamos viendo ya 2 características de un buen ministro del Señor, de un buen siervo de Dios, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Tú quieres ser un buen siervo de Dios? Advierte a la iglesia de la apostasía. Y la segunda que estamos viendo es desecha lo que no edifica. Nútrete de la palabra, desecha lo que no edifica y nútrete, ¿sí? Y vamos a entrar a ver una tercera característica que Pablo le dice a Timoteo que tiene un buen siervo del Señor, y es ejercítate para la piedad. Como decía antes, siguiendo con este ejemplo de la alimentación, que es muy apropiado por los términos que utiliza aquí Pablo, y del ejercicio que comienza a incorporar este ejercítate para la piedad. Nosotros vemos que cuando vamos al médico y eso nos dice coma bien y ejercítese. Las dos cosas van muy ligadas, porque el ejercicio estimula nuestro cuerpo para poder hacer un buen proceso y así absorber de manera eficaz los nutrientes de los alimentos que consumimos. Asimismo, lo que Pablo le está diciendo acá es que él es responsable no solamente de nutrirse bien, de escuchar la palabra, de alimentarse de ella, sino de ejercitarse en ella para que sea realmente eficaz. Y vemos que dice ejercítate, es tu responsabilidad. El médico nos dice tienes que hacer ejercicio, el médico no va a hacer el ejercicio por nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad ejercitarnos para la piedad. Y aunque sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, cuando Él produzca este querer en nosotros, llevarlo a cabo. Ser diligentes, ejercitarnos. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate aquí tiene esa connotación también de ese ejercicio arduo, riguroso, ese entrenamiento que tú haces con una meta, que tú tienes en la mira ganarte una medalla. Ese es el propósito que está usando aquí Pablo. Esta palabra ejercítate tiene que ver con el deportista de la época, de esas olimpiadas, allí esa influencia griega que había en este sitio acerca de estas
de este cuidado del cuerpo para participar en olimpiadas y llevarse en la medalla. Pablo toma este fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Nosotros podemos ver ahorita que estamos en Olímpicos cómo cada uno de los deportistas que están allí entrenaron durante mucho tiempo de una manera extenuante, de una manera exigente realmente, donde ellos lo que tenían en su mente era ganarse en una medalla. Ellos no se veían como llegando de últimas o penúltimas, no, ellos en su entrenamiento constante lo que tenían en su mente, en su cabeza es voy por la medalla, voy por una medalla. Y por eso se exigían y por eso se negaban a algunas cosas que sabemos que los deportistas tienen que negarse para estar en buenas condiciones. Y eso es ese pensamiento que Pablo está impregnando acá. Ese ejercítate tiene que ver con todo esto. Ahora, los deportistas lo hacen para ganar una medalla aquí en un tiempo determinado que perece, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos para algo eterno. Y es lo que Pablo continúa diciéndole a Timoteo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, así como estos atletas lo hacen y ponen su mirada en la medalla en que la van a ganar y se exigen y se niegan a placeres que no deben tener porque tienen su mirada en un objetivo determinado, así tú, Timoteo, debes tener tu mirada en Jesús, debes tener tu mirada en las cosas eternas. Y eso lo vimos en Colosenses, ¿cierto? Tener nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Leamos bien, para poco aprovecha. No dice que para nada aproveche. El ejercicio corporal es beneficioso, lo hablábamos ahorita, nos ayuda a hacer una correcta digestión de nuestros alimentos, de lo que consumimos, a estar nuestro cuerpo en buenas condiciones. También debemos ser buenos administradores también de nuestro cuerpo. No está diciendo que no aproveche para nada, no está diciendo que no nos ejercitemos de manera física, de manera corporal, sino que lo hagamos aún con mayor énfasis en lo espiritual, en la piedad. Este paralelo que encontramos acá entre el ejercicio corporal y el ejercicio para la piedad es muy bonito porque nos deja ver lo que realmente Pablo quiere decir, quiere transmitir, y es que el ejercicio corporal aprovecha, pero comparado con la piedad, su provecho realmente es poco porque está limitado en alcance y en duración. ¿Sí? Solo afecta el cuerpo físico durante esta vida terrenal. La piedad es evidente que trasciende en sí misma, pero también nos ayuda aquí. Y por eso es que debemos ejercitarnos aquí en la piedad, porque tiene provecho y tiene promesa de esta vida y de la venidera. Vamos entonces a definir qué es la piedad porque no lo hemos hecho. Y es importantísimo que tengamos claro de qué está hablando. ¿Para qué nos estamos ejercitando? Para la piedad, pero ¿qué es la piedad? Y la piedad no es esa compasión, no es en ese término, ¿sí? Porque a veces decimos, esta persona tuvo piedad de esta otra, o Dios tiene piedad de nosotros, y es verdad, en ese sentido se emplea como compasión, esa piedad compasiva de tener ese afecto hacia el otro, ¿sí? Ese cuidado, ser piadosos con nosotros, pero no es en ese término en que aquí se emplea la palabra piedad. Un autor nos dice que la piedad es el amor a Dios puesto en práctica, es decir, en acción, a través de un carácter santo que Dios mismo va cultivando en nosotros. A través de conocerle, a través de amarle, a través de lo que decía ahorita Pablo a Timoteo, de estar en la palabra, de estar siendo nutrido en la palabra. Cuando estás siendo nutrido en la palabra, el Señor está formando tu carácter. Y ese carácter es el que te hace a ti actuar de ciertas maneras porque ves el amor de Dios derramado en tu vida
y eso te mueve a amar aquello que Dios ama y a desechar lo que Dios desecha, actuando de la manera que esto implica. Y Pablo nos dice aquí, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es una palabra fiel porque viene del mismo corazón de Dios. Y Dios es fiel, su esencia es la fidelidad. Y es digna de ser recibida por todos. Todos tenemos que escuchar estas palabras y todos tenemos que ir en pro de la piedad. Esto no es solamente de Pablo a Timoteo. Aquí está diciendo que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Y es la tercera vez que Pablo nos menciona que es palabra fiel. La primera vez en el capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice exactamente como lo dice en este pasaje que estamos estudiando. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos debemos recibir y abrazar la verdad del Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y entender que de esos pecadores yo soy el primero. Que esto se trata conmigo. No se trata del otro, se trata de mí. Y la otra parte es en el capítulo 3 que dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Notemos que aquí no dice digna de ser recibido por todos. Ella misma no lo aclara, dice si alguno. Esto no es para todos. No todos anhelan el obispado, no todos anhelan ser ancianos. Es un oficio que algunas personas, el Señor pone en sus corazones este anhelo de ser ancianos, de cuidar la grey del Señor. Y por eso es una palabra fiel, es del Señor que viene. Pero pues no es para todos, todos no tenemos ese llamado. Pero todos tenemos el llamado a abrazar la verdad de Cristo, de que Él murió por nuestro pecado, el mío, y que es conmigo, y que Él es mi Salvador, y que por Él entonces yo soy salva, tengo vida eterna, tengo perdón de mis pecados. Esa palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo murió por tu pecado y Él te ha limpiado de este pecado cuando tú pones tu confianza, tu fe en Él. Cuando tú pones tu confianza, tu esperanza en Él. Él es ahora nuestra esperanza. Cristo, esperanza de vida. Y aquí también nos repite que es palabra fiel, pero también digna de ser recibida por todos. Todos debemos buscar la piedad. No solamente para los que tienen este llamado a este oficio de ancianos, sino para todos. Para todos debemos buscar la piedad. Ahora, como ancianos, como personas que cuidan de la grey, deben esmerarse por no caer en oír cosas que no les aprovechen y les distraiga de lo que realmente deben estar enfocados, que es en el alimento sólido de la palabra de Dios para fortalecer a las ovejas del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Tú ejercítate para la piedad. Es algo que tú tienes que hacer constantemente. Pero no solo tú, sino todos aquellos que han creído en el Señor. Porque esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. De tal manera que Pablo continúa diciéndole a Timoteo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que como esto es algo digno de ser recibido, que es algo que tiene promesa en esta vida y en la venidera, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque buscar la piedad no es fácil. ¿Y cómo nos ejercitamos para la piedad? Tenemos todo, porque todo nos ha sido dado. Eso lo estudiamos cuando vimos las epístolas del apóstol Pedro, que él nos dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado en Cristo. Todo lo tenemos, pero tenemos que tomarlo, tenemos que ejercitarnos. ¿Y cómo nos ejercitamos? Dios nos ha dado medios para hacerlo. Estos medios los conocemos como las disciplinas espirituales. La lectura de la palabra, la meditación, el guardar la palabra en nuestros corazones, tener ese depósito de fe en nosotros para cuando venga la prueba, saquemos de ese depósito de fe esa esperanza segura que tenemos en Cristo y estemos firmes en el momento de la prueba.
Y estos medios tienen como ese fruto el crecer espiritualmente. A medida que tú lees, a medida que tú meditas, que guardas en tu corazón la palabra de Dios para traerla en esos momentos de necesidad, para fortalecerte, vas creciendo espiritualmente. Ese es el fruto que hay al estar pasando tiempo en la palabra, en la lectura, en la meditación, en la oración. Y esto tiene como objetivo esa devoción, ese amor a Dios, ese amor que nos lleva a poner en acción lo que el Señor nos ha estado mostrando, de lo que nos hemos estado alimentando, resultando en la aplicación, en esa conducta que resulta de nuestro amor por Dios, de ese actual en el que somos movidos por el amor de Dios, amando lo que Él ama y rechazando lo que Él rechaza, llamando a lo bueno bueno y a lo malo malo, haciendo distinción entre lo bueno y lo malo, entre el camino de vida y el camino de muerte. Pero eso lo logramos haciendo uso de estos medios que el Señor nos ha dado, de estas disciplinas. Debemos disciplinarnos, por eso se llaman disciplinas espirituales. Por eso el Señor le dice a través de Pablo a Timoteo, ejercítate, y nos está diciendo a nosotros, ejercítense para la piedad. Cuando tú vas al médico y él te dice que tienes que hacer ejercicio, que tienes que alimentarte bien, y tú no lo haces porque no quieres pagar el costo, porque no te quieres levantar temprano, porque no quieres dejar de darte el gustico con las grasas, con los azúcares, y ya el médico te lo ha dicho, tú asumes el riesgo, no has querido hacerlo. Tal vez no lo haces porque no tienes la motivación adecuada para hacerlo, porque te motiva más comer, porque te motiva más dormir un poquito más tarde que levantarte y ejercitarte para obtener una buena salud. Tal vez. En el caso espiritual nos puede estar pasando lo mismo. No queremos pagar el costo, no quiero levantarme temprano a leer, me levanto apenas a horas, entonces voy corriendo, pongo por ahí un audio o algo así como para cumplir. No se trata de eso. No, yo soy movida por el amor de Dios, a buscarle, a conocerle más y a amarle más. Entonces, si yo no estoy dispuesta a ello, voy a tener que asumir el hecho de que voy a estar mal alimentada, voy a estar mal nutrida, voy a estar débil, voy a ser un blanco fácil. ¿Eso es lo que quieres asumir? ¿Por no ejercitarte? Pero tú dirás a veces, es que en verdad no puedo. Sí puedes, tienes el mejor entrenador y lo tienes gratuitamente. No tienes que pagarle nada porque ya Cristo pagó por nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo, que es nuestro entrenador, que es quien nos capacita, que es quien nos reargulle, nos reprende y nos corrige. En esos momentos que queremos estar más tiempo en la cama nos dice, levántate. Te dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te dice que te pongas en pie, que vayas a la palabra, que la luz del Evangelio te ilumine el día, te ilumine la vida. El Espíritu Santo nos lleva a tener la mirada en Jesús, puestos los ojos en Él, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Lo que les hablaba al comienzo, una creta pone su mirada en la miralla. Y ese es su objetivo, va por ello. No va pensando en que tal vez puede ser, porque entonces no sería una motivación adecuada para abstenerse y esforzarse de la manera que lo hace, sino su motivación es la miralla. Así es, así debe ser en nosotros. Nuestra motivación es Cristo, en Él tenemos la mira. No importa lo que pase, nuestra mirada está en Cristo, en ser cada vez más conformes a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí apuntamos. Puede que no le demos al blanco, pero muy seguramente si nuestra mirada está en Jesús, tampoco nos vamos a alejar en demasía, sino vamos a estar ahí, mirándole a Él y en dirección a Él. Y por esto mismo entonces trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, en el Dios viviente, el Dios vivo. La iglesia es columna y baluarte del Dios vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios de muertos.
Esto lo dijo Jesús a los saduceos cuando le cuestionaban acerca de la resurrección de los muertos, y él les responde que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y esto también es un contraste con el Antiguo Testamento, cómo se usaba y se empleaba esta frase constantemente, el Dios viviente, el Dios vivo, en contraposición con estos ídolos que son imágenes hechas de madera, de piedra, que están muertas, que no tienen vida. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros en Cristo tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Y Pablo continúa diciendo que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, porque Cristo salva a todos, pero es mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Tanto justos como injustos, tanto el creyente como el no creyente, debería haber sido exterminados ya. ¿Por qué? Porque no somos dignos, porque ofendemos a Dios. Entonces, en su justa ira deberíamos estar ya consumidos. Pero por la gracia del Señor, Él nos salva y nos da vida. Una vida física en la que nos da la oportunidad de conocerle, de acercarnos a Él. Entonces, cuando tú te acercas a Él, es mayormente para ti esta vida, porque es lo que hablamos ahorita, tienes vida eterna y vida en abundancia. Pero cuando no crees, cuando rechazas al Señor, cuando rechazas la obra de Cristo, tú estás negándote a recibir mayormente esa salvación del Señor. Y el Señor te está dando la oportunidad porque tienes vida. Si hoy estás escuchando esto, estás teniendo la oportunidad de rendirte delante del Señor y que realmente Él sea mayormente para ti tu Salvador. No todos vamos a ir a la presencia del Señor, a gozar de su presencia eternamente como sus hijos. Solo aquellos que realmente hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios vivo, en la obra de Cristo Jesús, en la obra perfecta de salvación hecha en la cruz una vez y para siempre. Mas aquellos que no creen, que rehúsan en venir al Señor para perdón de sus pecados, para remisión de su pecado, para poder vivir de una manera que le agrade a Dios, todo aquel que rechaza este evangelio, finalmente irá a condenación. Pero de esa manera es que Él está hablando acá que el Señor es Salvador de todos, porque a todos nos ha dado la oportunidad, nos ha salvado de una exterminación radical por nuestro pecado, ¿no? Él nos ha salvado de eso y nos da la oportunidad. Por eso es mayormente Salvador de los que creemos, porque nosotros entonces en sus hijos se hace efectiva esta obra de salvación, pero está ahí al alcance y te está llamando y te está invitando a que vengas y te arrepientas y clames y vivas conforme el Señor lo ha dispuesto. Escojas el camino de vida. He aquí tienes delante tuyo camino de muerte y camino de vida, por cuál vas a andar. Y por último el verso 11 nos dice, esto manda y enseña. Y lo dice con autoridad, porque el siervo de Dios tiene autoridad, no por sí mismo, sino por la palabra de Dios, porque es palabra fiel. Esto manda y enseña. No mandamos lo que bien nos parezca, no mandamos lo que para nosotros sea lo mejor, no. Se manda y se enseña la palabra fiel del Señor. Y vamos a seguir viendo un poco acerca de esto, de cómo Pablo anima a Timoteo a que lo haga con autoridad, con la autoridad que viene del Señor y que nadie lo menosprecie, porque no se trata de él mismo, no se trata de nosotros mismos, sino del Señor. Ni nosotros menospreciar a nuestros ancianos que nos guían y nos nutren de la palabra del Señor por cuestiones personales, porque no me parece su manera de hablar, porque no me parece cómo se viste, porque me parece muy joven, porque me parece muy viejo, porque me parece... Están revestidos con la autoridad de la palabra.
si me están hablando la palabra de Dios, si me están enseñando la palabra de Dios, si me están nutriendo con palabras de fe, de la sana doctrina en la que nos da el Señor a través de su palabra, entonces Él tiene toda la autoridad de mandar lo que la palabra dice. Y nosotros de someternos a la autoridad que ha sido dada a nuestros ancianos, porque están bajo la autoridad del pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces demos gracias al Señor y clamémosle a Él que toque nuestros corazones y que nos anime y nos siga llevando a amarle más, a conocerle más, a vivirlo más, porque Él es real, Él es Dios de vivos, no de muertos. Gracias, espero que continuemos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos y un feliz día.